Bienvenidos a Curio Bitácora, el rincón donde las verdades más incómodas de la historia quedan al descubierto. Hoy abrimos un expediente secreto que cambiará para siempre tu forma de ver el entretenimiento moderno. Seguramente, devoraste con absoluta fascinación los brutales episodios del Juego del Calamar. Te estremeciste con la frialdad de los guardias rosados y la desesperación de los jugadores atrapados en aquella isla solitaria. Pero lo que las pantallas te presentaron como una distopía de ficción es en realidad un reflejo atenuado de una pesadilla real. La verdadera crónica detrás de esta historia no nació en la mente de un guionista cómodo, sino en las cloacas de la realidad surcoreana. ¿Creías que las ejecuciones, las deudas impagables y los contratos de sangre eran solo recursos dramáticos para generar audiencia? Te equivocas drásticamente, pues el creador de la serie no tuvo que inventar absolutamente nada. Hoy revelaremos los oscuros experimentos sociales, las crisis humanas y los secretos de Estado que inspiraron esta macabra competición. Prepárate para descubrir que el tablero de juego está mucho más cerca de tu realidad de lo que imaginas. Antes de adentrarnos en los pasadizos más oscuros de este informe confidencial, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras investigaciones exclusivas en Curio Bitácora. Tu suscripción nos ayuda a seguir desenterrando los secretos que las grandes corporaciones prefieren mantener bajo llave. Ajusta tus auriculares, apaga las luces y adentrémonos juntos en el abismo de la desesperación humana. Viajemos en el tiempo hasta el año 2008, un momento de colapso financiero global absoluto. En Corea del Sur, la crisis económica no solo destruyó bancos, sino que trituró por completo el tejido social. En medio de este colapso absoluto se encontraba Hwang Dong-hyuk, el director y creador de la famosa serie. Él no tuvo que estudiar la pobreza extrema en los libros porque la estaba viviendo en su propia piel. Hwang vivía en un diminuto apartamento junto a su madre y su anciana abuela, subsistiendo a duras penas. Las deudas familiares se acumulaban día tras día como una montaña rusa imposible de detener o escalar. La situación llegó a un extremo tan desesperado que tuvo que tomar una decisión verdaderamente desgarradora. Se vio obligado a vender su computadora portátil, su única herramienta de trabajo, por apenas $600 para pagar su comida. Fue en ese abismo de absoluta miseria y aislamiento donde comenzó a escribir las primeras líneas de la serie. El guión original plasmaba con crudeza su propio deseo reprimido de que existiera un juego real que solucionara sus finanzas. Durante más de 10 largos años, todas las productoras y estudios de cine rechazaron su proyecto sin piedad. Los ejecutivos afirmaban de forma unánime que la historia era demasiado grotesca, inverosímil y violenta para el público general. Sin embargo, el creador sabía perfectamente que la violencia de su guión palidecía frente a la realidad de las calles. Fuera de las oficinas de televisión, la sociedad de Seúl se estaba convirtiendo en un auténtico matadero social. Corea del Sur experimentó un fenómeno socioeconómico devastador, conocido popularmente por los jóvenes como el infierno de Joseon. Este término describe una sociedad hipercompetitiva donde el éxito es una obligación matemática y el fracaso equivale a la muerte civil. Desde la tierna infancia, los ciudadanos son sometidos a una presión psicológica y académica verdaderamente inhumana. El examen de ingreso a la universidad, conocido internacionalmente como Suneung, paraliza literalmente a todo el país cada año. Durante el día de la prueba, los aviones comerciales tienen prohibido despegar para no desconcentrar a los estudiantes. Un solo error en este examen puede destruir las aspiraciones y el estatus de un joven para el resto de sus días. Esta competencia feroz no termina en las aulas escolares, sino que se intensifica brutalmente al ingresar al mercado laboral. Las grandes corporaciones familiares, conocidas formalmente como chaebols, controlan casi la totalidad de la economía nacional. Entrar a trabajar en empresas como Samsung o Hyundai es la única forma de garantizar la supervivencia económica estable. Quienes quedan fuera de este círculo selecto son empujados de inmediato a la marginalidad y al desprecio social. Como consecuencia directa, la tasa de suicidios en el país se disparó hasta convertirse en una de las más altas del mundo. La serie no exagera cuando muestra a cientos de personas dispuestas a arriesgar su vida por un fajo de billetes. La cruda realidad
es que miles de ciudadanos ya viven en un juego de eliminación constante, donde perder significa el desahucio. Muchos de ellos habitan en los llamados Banjija, los oscuros sótanos semisubterráneos que carecen de luz solar. Otros terminan en los Goshiwon, habitaciones microscópicas de apenas 3 metros cuadrados, donde solo cabe una cama y un escritorio. Estas prisiones de cemento son el hogar real de miles de personas atrapadas en la pobreza extrema. Para construir el personaje de Seong Gi-hun, el protagonista, el director se inspiró en un trágico evento de la historia laboral coreana. Nos referimos a las brutales huelgas de la planta automotriz Sangyong Motor, ocurridas en el año 2009. En aquel evento real, miles de trabajadores fueron despedidos de forma masiva e imprevista tras la quiebra de la empresa. Los empleados se atrincheraron en las fábricas para defender sus puestos de trabajo y sus derechos fundamentales. La respuesta del gobierno fue una represión policial militarizada de una violencia sin precedentes en la era moderna. Helicópteros, gases lacrimógenos y fuerzas de choque golpearon salvajemente a los obreros que solo pedían justicia. Aquella derrota destruyó psicológicamente a los trabajadores, sumergiéndolos en el desempleo crónico y la depresión profunda. Decenas de aquellos huelguistas reales terminaron quitándose la vida en los años posteriores debido a la ruina financiera. El protagonista de la serie es el reflejo exacto de esos hombres olvidados por el sistema económico y despojados de su dignidad. Su desesperación no es una invención artística, sino el retrato fiel de una generación triturada por el corporativismo. Esta alarmante realidad nos demuestra que a veces el horror no necesita de monstruos sobrenaturales para manifestarse. Si este expediente basado en hechos reales te está impactando, te invitamos a dejarnos un me gusta ahora mismo. Tu apoyo en cada vídeo es fundamental para que Curio Bitácora siga desenterrando las verdades que el mundo intenta ocultar. Continuemos ahora con la parte más oscura, clandestina y peligrosa de este informe confidencial. Uno de los aspectos más aterradores de la serie es la deuda inmanejable de los protagonistas con prestamistas clandestinos. En las sombras más densas de Seúl, el negocio del dinero ilegal es una industria tan lucrativa como despiadada. Cuando los bancos tradicionales cierran sus puertas a los ciudadanos insolventes, estos recurren desesperados a los llamados Sacha-eup. Estos usureros operan al margen absoluto de la ley y aplican métodos de cobranza verdaderamente terroríficos. Los tipos de interés de estos préstamos informales pueden llegar a superar con creces el 400% anual. Una deuda inicialmente pequeña se convierte rápidamente en una trampa mortal, de la cual es matemáticamente imposible escapar vivos. La escena donde el protagonista es obligado a firmar un contrato renunciando a sus derechos corporales no es una exageración cinematográfica. En el submundo criminal coreano, los prestamistas exigen garantías físicas que involucran la integridad del deudor. Si el dinero no se devuelve en los plazos fijados, las amenazas de mutilación o venta de órganos se vuelven reales. Existen clínicas clandestinas y redes de tráfico de órganos que se alimentan directamente de la desesperación de los desahuciados. Los deudores extremos son obligados a firmar documentos donde ceden literalmente sus riñones o sus córneas si caen en impago. Es un mercado negro macabro que opera en pleno siglo XXI bajo la mirada impotente de las autoridades. Pero el paralelismo más siniestro y documentado de la serie nos lleva a un evento histórico real y espeluznante. Nos referimos al caso de la institución estatal conocida como Brothers Home, ubicada en la ciudad costera de Busan. Durante las décadas de los 70 y 80, el gobierno militar surcoreano inició una campaña secreta de limpieza social. El objetivo principal era ocultar la pobreza ante los ojos del mundo antes de los Juegos Olímpicos de Seúl. La policía local arrestó ilegalmente a miles de personas sin hogar, vagabundos, discapacitados e incluso a niños huérfanos desamparados. Todos ellos fueron trasladados a la fuerza a este inmenso complejo privado en régimen de total aislamiento. Dentro de Brothers Home, los prisioneros eran despojados inmediatamente de sus nombres y marcados con uniformes idénticos de color azul. Eran obligados a realizar trabajos forzados extenuantes en fábricas de ropa y calzado, sin recibir un solo centavo. Los castigos físicos diarios, las represalias sistemáticas y los abusos eran parte de la rutina normal en este recinto. Se estima de forma oficial que más de 500 personas desaparecieron dentro de este centro debido a los brutales maltratos.
Los cuerpos de las víctimas fatales eran enterrados apresuradamente en fosas comunes o vendidos de forma clandestina a escuelas médicas. Todo este horror ocurrió con el pleno conocimiento y la complicidad directa de altos funcionarios del Estado coreano. Esta instalación real operaba exactamente igual que la isla secreta que vemos en El Juego del Calamar. Un lugar cerrado al mundo exterior donde las vidas humanas eran tratadas como simple mercancía descartable por el beneficio de unos pocos. Analicemos ahora el significado oculto detrás de la selección de los juegos tradicionales que aparecen en la pantalla. El director eligió a propósito actividades infantiles que marcaron a la generación que sobrevivió a la brutal posguerra coreana. El Juego del Calamar original, muy popular en las escuelas durante los años 70, destacaba por su extrema violencia física. Los niños se dividían en dos equipos rivales y utilizaban la fuerza bruta para derribar y expulsar a los contrincantes. Hwang Dong-hyuk vio en este juego infantil la metáfora perfecta de la competencia darwinista que impera en la sociedad adulta. La supuesta inocencia de la niñez se transforma gradualmente en una lucha despiadada por la supervivencia del más fuerte. Incluso el color y diseño de los uniformes de los participantes tiene una carga histórica y psicológica muy profunda. Los chándales verdes eran el uniforme obligatorio de educación física en las escuelas coreanas durante la época de la dictadura. Este diseño evoca de inmediato la sumisión masiva, la pérdida de individualidad y la disciplina militarizada impuesta por el régimen. Los jugadores son despojados de sus nombres para convertirse en meros números intercambiables dentro de un tablero gigante. Por otro lado, los misteriosos y acaudalados VIPs representan fielmente a las élites financieras globales que controlan los mercados mundiales. Para estos magnates, las crisis económicas de los países en desarrollo son simples espectáculos de entretenimiento y especulación financiera. Esto nos recuerda directamente a la traumática crisis del Fondo Monetario Internacional, que azotó con violencia a Corea en 1997. En aquel año trágico, millones de ciudadanos comunes donaron sus joyas de oro familiares para intentar salvar la economía de su patria. Mientras el pueblo llano se sacrificaba hasta el límite de sus fuerzas, las grandes corporaciones extranjeras compraban las empresas nacionales a precio de saldo. La serie denuncia esta asimetría brutal donde los multimillonarios observan el sufrimiento humano desde la comodidad de sus palcos dorados. La figura del anciano Oh Il-nam, el jugador número 001, simboliza la desconexión total de la élite con la realidad. Un hombre tan inmensamente rico que ya no encuentra placer en nada excepto en jugar con la vida y la muerte de los desvalidos. El Juego del Calamar es, en última instancia, un documental social disfrazado de serie de terror y supervivencia extrema. Es una advertencia urgente sobre un sistema global que valora los activos financieros por encima de la dignidad humana más elemental. Llegamos al final de este oscuro y revelador recorrido por los pasadizos más profundos de la realidad surcoreana. El verdadero terror de la serie no radica en los disparos certeros ni en la sangre que tiñe las paredes de la arena. El horror auténtico proviene de constatar que el mundo real fuera de las pantallas funciona bajo las mismas reglas despiadadas. La ficción de Netflix es un espejo siniestro de nuestro tiempo, un recordatorio de que la sociedad puede convertirse en una isla de eliminación. Te agradecemos profundamente haber permanecido junto a nosotros hasta el cierre definitivo de este inquietante expediente confidencial. Si te apasionan los misterios ocultos detrás de la cultura pop y la historia real, recuerda suscribirte al canal de inmediato. Queremos plantearte una última e importante interrogante para abrir el debate en la comunidad de Curiobitácora. Si te encontraras atrapado en una deuda impagable, ¿aceptarías la misteriosa tarjeta con los 3 símbolos geométricos? Comparte tus opiniones honestas abajo en la sección de comentarios y cuéntanos qué otro enigma te gustaría que investigáramos detalladamente. Nos vemos muy pronto en la siguiente entrega de Curiobitácora, donde la verdad siempre supera a la ficción.